Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 179, parte séptima. La filosofía entre los siglos XIX y XX. Capítulo 5. El idealismo italiano. 710. Gentile, vida y escritos. Juan Gentile nació en Castelvetrano, Sicilia, el 30 de mayo de 1875. Primero profesor en Palermo y Pisa y luego en Roma, fue nombrado ministro de Instrucción Pública al advenimiento del gobierno fascista, 1922-1924. No había afinidades particulares entre el idealismo de Gentile y el fascismo. El fascismo no tenía, en sus comienzos, ninguna doctrina, a menos que se quiera llamar tal a un genérico e intolerante nacionalismo. Pero el absolutismo latente, en toda forma de idealismo romántico, condujo pronto a Gentile a ver en el nuevo régimen la expresión misma de la racionalidad o de la espiritualidad absoluta y a convertirse en su máximo exponente intelectual. Fue el autor de una reforma vasta y radical de la escuela italiana que, empero, el mismo fascismo desmanteló en parte o modificó en años sucesivos. Por sus numerosos cargos culturales y políticos, y por ser el director de la Enciclopedia Italiana, ejerció un vasto poder sobre la cultura italiana, especialmente en su aspecto administrativo y escolar. Caído el fascismo en julio de 1943 y ocupada la Italia central y septentrional por las tropas alemanas en octubre del mismo año, Gentile proclamó su adhesión al gobierno fantoche que ellas habían instaurado. Este fue, quizás, un acto extremo de fidelidad romántica al régimen que le había honrado como a su máximo representante cultural. En cambio, a muchos italianos les pareció una traición. Fue muerto en el umbral de su casa, en Florencia, el 15 de abril de 1944. Sin embargo, su filosofía ha de entenderse y juzgarse independientemente del fascismo, del que ciertamente ni tomó origen ni inspiración. Su personalidad puede ser ahora mejor recordada en las generosidades de sus rasgos humanos, en lugar de en sus actitudes políticas. Gentile expuso por primera vez el principio de su filosofía en el ensayo El acto del pensamiento como acto puro, 1912, y poco después definió su posición respecto a Hegel en La reforma de la dialéctica hegeliana, 1913. Su obra más vigorosa es La teoría general del espíritu como acto puro, 1916. La más vasta y compleja es El sistema de lógica como teoría del conocer, 2 volúmenes, 1917-1922. De 1912 es El sistema de pedagogía como ciencia filosófica. De 1916, Los fundamentos de la filosofía del derecho. En la filosofía del arte, 1931, está latente una polémica con la estética de Croce. Su último libro, Génesis y estructura de la sociedad, ha sido publicado después de su muerte, 1946. Fue notable también la actividad historiográfica de Gentile, en particular la concerniente al Resurgimiento italiano, Rosmini y Gioberti, 1898, la filosofía de Marx, 1899, de Genovesi a Galuppi, 1903, el modernismo y las relaciones entre religión y filosofía, 1909, los problemas de la escolástica y el pensamiento italiano, 1913, estudios sobre Vico, 1914, los orígenes de la filosofía contemporánea en Italia, 3 volúmenes, 1917-1923, el ocaso de la cultura siciliana, 1918, Giordano Bruno y el pensamiento del Resurgimiento, 1925, Gino Caponi y la cultura toscana del siglo XIX, 1922, Estudios sobre el Renacimiento, 1923, Los profetas del Resurgimiento italiano, Mazzini y Gioberti, 1923.